contigo es porque ando con mis panas. Somos polos opuestos y por eso nos gustamos. ¿Qué le vamos a hacer si así no enamoramos? Peleamos, nos arreglamos. Estamos de vuelta en Negocios son Negocios y vamos a conversar ahora con una querida amiga desde Bogotá, Colombia, Marcela Prieto Botero. ¿Cómo estás, Marcela? Hola Martín, un gusto estar contigo nuevamente y con todos tus oyentes, todos tus cibernautas que te acompañan. Muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Hace un tiempo que no charlábamos y bueno, siempre que hay un tema importante en Colombia te tenemos como referencia. Y ahora vamos a hablar del tema electoral, ¿no? Ya Colombia vivió una primera vuelta y estamos rumbo a la definición, con dos candidatos sobre los que ya hablaremos. Y te pregunto, ¿cómo ves la situación política colombiana? Bueno, yo la veo muy compleja, es una situación sin precedentes si tenemos en cuenta que es la primera vez que Colombia tiene la oportunidad o se presenta, digamos, una situación donde pueda ganar un candidato de extrema izquierda. Colombia siempre había sido un país donde había un enemigo común que era pues la guerrilla, por lo tanto eso se traslapaba, digamos, a un pensamiento contra socialista, comunista. Y luego de que se abre, digamos, la posibilidad del proceso de paz, cambian las narrativas, cambia la memoria histórica, cambia la percepción de, sobre todo, las nuevas generaciones frente a el futuro y el devenir político colombiano, y nunca nos imaginamos que nos fuéramos a ver abocados en tan poco tiempo a tener la posibilidad de que gane las elecciones un candidato de extrema izquierda, que explícitamente, no como pasó en Venezuela, que era más o menos soterrado en el caso de Chávez, sino que explícitamente ha dicho los cambios en el modelo económico, político, digamos, temas que están ligados a la expropiación, temas que tienen que ver con el tamaño del Estado, etcétera, o sea, donde es claro el cambio de modelo que se propone. Sí, estaba viendo, bueno, vamos a hablar de dos candidatos, pero estaba viendo algunas características y algunas afirmaciones de Gustavo Petro, economista, 62 años, con un historial bastante interesante, entre comillas, pero habló de, por ejemplo, democratizar la tierra y el perdón social con referencia a las cárceles. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, claro, cuando yo te digo que ha sido explícito en las cosas que él piensa hacer como, digamos, en términos de transformación del modelo, cuando habla de la democratización es una forma, utilizando un eufemismo, sobre el potencial expropiación de tierras y, digamos, intervención directa del Estado en la propiedad privada. Ahora bien, hay una discusión más profunda que yo creo que él tergiversa porque él mezcla, como suele suceder, verdades con mentiras y vuelve esas mentiras verdades. Es cierto que hay un gran debate sobre el gravar las tierras improductivas y yo creo que en realidad es un debate que se debe tener porque mucha gente lo que hace es acumular tierras para que se engorden, etcétera, etcétera, pero claro, estamos hablando de un debate muy delicado porque sí se trata de una propiedad privada. Pero yo entendería que la discusión sobre la productividad de esas tierras tiene una razón de ser. Más sin embargo, él utiliza ese eufemismo para hablar de intervención. Es discrecional de él, no solamente que él decida o él sea quien diga esa tierra es improductiva, sino él es quien decide qué se debe producir y cómo se debe producir. Si eso no es una intervención explícita, pues a mí me tendrán que explicar, digamos, que sea lo contrario. Ahora bien, el otro punto que tú decías de fuera de la democratización, ¿cuál fue, Martín? Sí, tiene que ver con el perdón social de las cárceles, ¿no? Te pregunto porque en Argentina estamos viendo temas, parece calcado, copiado y pegado los temas, ¿no? Digamos. Sí, muy delicado el del perdón social, porque también vuelvo a la narrativa que se creó durante el proceso de paz, porque uno de los grandes negativos que tuvo el proceso de paz, porque claramente, pues, digamos, hay unos éxitos que tú puedes identificar como algo positivo, pero en la evaluación general
lo que causa el proceso de paz y tal como se creó en Colombia fue que se cambió esa narrativa, se empezó a hablar incluso de víctimas y victimarios, de no secuestros sino retenciones, empiezan a cambiar el lenguaje para cambiar esa narrativa. Entonces abren el camino a la impunidad. Y esto es muy importante, Martín. Cuando tú ves que los máximos responsables de la guerrilla de las FARC hoy son senadores y representantes, y son quienes representan a un grupo de colombianos desde la institucionalidad sin haber pagado un día de cárcel, y que los colombianos, como decimos aquí popularmente, nos tragáramos ese sapo y dijéramos listo, porque todo era en aras de la paz, la excusa era la paz, por encima de cualquier cosa. Pero las consecuencias de que fuera por encima de cualquier cosa es nada más y nada menos que la impunidad judicial. Entonces cuando Petro llega y dice, no, venga, yo hablo con los narcotraficantes, yo hablo con los que eran políticos corruptos y abro un espacio para que se pueda hacer un perdón social como contrario a lo que es, digamos, sanción social precisamente por sus actos indebidos frente a la sociedad, pues él se ve empoderado frente a esa narrativa que lo que hace es cubrir como si tuviera un teflón cualquier cosa que tenga que ver con pago de justicia. Y ahí, digamos, él estaba moviéndose en ese sentido. Y esto es muy importante, Martín, porque es que tanto los narcotraficantes que están en la cárcel como los políticos corruptos siguen moviendo digamos, organizaciones delincuenciales en la vida afuera. Entonces ese era un poco el objetivo. Uh-huh. Y te pregunto respecto también del otro candidato, Rodolfo Hernández, ingeniero, y lo que estaba también interiorizándome es que son dos outsiders, digamos, ¿no? Dos candidatos de partidos no tradicionales, que esto es otro fenómeno interesante para estudiar desde la sociología, desde la ciencia política. Algo parecido sucedió en Chile, los dos finalistas, digamos, dos outsiders en distintos países están gobernando o han gobernado outsiders, la tecnología. Y te pregunto, volviendo al tema de Rodolfo Hernández, ¿cuál sería el perfil de él? Sí, es muy interesante porque una de las cosas donde el colombiano fue coherente fue en la forma como votó. Y me voy a explicar. Cuando tú le preguntas a los colombianos en las mediciones que hacen regularmente cuáles son sus mayores preocupaciones, están en primer lugar 3 que están empatadas. Una es la pobreza, la segunda es la inequidad y la tercera es la lucha contra la corrupción. Y Rodolfo Hernández abrazó ese principio de la lucha contra la corrupción. Entonces, antes de la primera vuelta, donde estaban, digamos, compitiendo más candidatos, él logró capturar ese grupo y no ahondó en ningún otro tema de su programa de gobierno salvo este. Y fíjate lo interesante, porque él fue un fenómeno. Nadie pensó que una persona sola, porque él es como ese típico llanero solitario, que logró pasar a la segunda vuelta sin estructura de partido, sin una campaña realmente sólida, sino tras una campaña muy efectiva en redes sociales. Además, él rompía varios esquemas, como por ejemplo, nunca había sido, digamos, un político tradicional, a pesar de que hubiera sido concejal y después alcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia colombiana, donde tuvo algún éxito en su capacidad, digamos, de burgomaestre. Sin embargo, pues es una persona que se autodefine como empresaria, exitosa, millonaria, hecha a sí mismo, políticamente incorrecto. Él, digamos, habla lo que piensa sin filtros, muy parecido a Donald Trump. Y yo creo que gran parte de la estrategia de sus asesores de campaña han sido esas. Y además, como es una persona sui generis y no todo el mundo se sale con la suya al usar cierto tipo de redes sociales como TikTok, porque o te ves ridículo o de verdad lo haces tan naturalmente que te sale bien. Y el señor, a pesar de ser una persona de 77 años, logra salirse con la suya, conecta con el electorado, logra mandar su mensaje y sorprende a todo el mundo. ¿Qué lectura se le da al hecho de que haya pasado Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a la segunda vuelta? El deseo de la gente de cambio, cualquiera que sea. Entonces tú hablabas con alguien, independientemente de si está a la izquierda o a la derecha del espectro político, la gente decía cambio.
Entonces estamos abocados a una situación actual donde Gustavo Petro no logra subir más del 40-42%, ahora está empezando a ganar un poco más de votación, y Rodolfo Hernández ha sido la novedad, pues porque él creció exponencialmente de un momento para otro. Ha sido muy inteligente en su campaña, debo decir, porque a pesar de ser sui generis y no tener una estructura, y tiene debilidades por eso, pero por otra parte muchas fortalezas. Y a una fortaleza me voy a remitir, que puede ser, digamos, producto de tu siguiente pregunta, y es que, por ejemplo, ahorita que estamos en medio de un escándalo grande sobre unas filtraciones de unos audios y videos de la campaña de Gustavo Petro, llega Rodolfo Hernández y dice, pues de ahora en adelante no voy a salir en nada, no voy a tener ninguna participación en ningún escenario público, porque uno, corro peligro de mi vida, y segundo, no voy a permitir que me injurien y además levanten falsos testimonios sobre mí, que es lo que está haciendo Gustavo Petro sobre cualquiera de sus contrincantes. Y se sale con la suya. Esperemos a ver cómo reacciona, digamos, el electorado. Lo cierto es que en las mediciones que se están haciendo día a día sobre la intención de voto, Petro ya empezó a cruzar a Rodolfo, Rodolfo estaba ganando desde la segunda vuelta, ya Petro le gana un espacio, pero crece el voto en blanco. Entonces hay que ver qué pasa en estos próximos días. ¿Y en la primera vuelta cómo fue el resultado? Con el 42% Gustavo Petro del padrón electoral. En Colombia esta vez hubo una participación histórica porque pues nuestra abstención era más o menos del 50% y bajó el 45%, y pasó Rodolfo como con el 36%. Perfecto. Claramente, y te pregunto, uno dice Colombia está al lado de Venezuela y la gente, los ciudadanos colombianos ven el desastre que es institucionalmente, económicamente, Venezuela. En consecuencia, uno tiende a pensar, los ciudadanos colombianos van a rechazar todo tipo de idea chavista, madurista, de izquierda, ¿no? Sin embargo, habría cierta propensión a que una parte de la población por lo menos se sienta identificada con estas ideas, tal vez un poco más moderadas, pero por ahora, digamos, en las palabras de Petro, ¿no? ¿Cómo es que se da este fenómeno inexplicable, no? Pues mire, Martín, yo que soy una persona bastante ponderada y tú me conoces hace mucho tiempo, yo te diría que moderación por parte de Gustavo Petro no hay. O sea, parto de esa base. Okay. Entonces, volviendo, digamos, a lo que tú acabas de... Moderado puede ser, no sé, Michelle Bachelet, porque yo no sé Boric cómo está. Todavía no ha mostrado, pues, digamos, sus garras, y además Chile tiene sus particularidades. Pero moderado no es. Claro, digamos, la lógica te diría, hombre, nosotros tenemos los vecinos de al lado viviendo este drama y además somos los principales receptores de la migración venezolana que viene en condiciones terribles, pero resulta que yo creo que hay varios factores que explican el fenómeno de Gustavo Petro. Lo primero son los números, digamos, reales, en términos de pobreza e inequidad. Colombia tiene 20 millones o 22 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Y la inequidad, nosotros tenemos uno de los Ginis más altos de América Latina después de Haití. Bueno, y de Venezuela, porque Venezuela rompe todos los récords en todo. Y entonces él aprovecha, digamos, ese momentum y esas cifras con lo que exacerba la pandemia. Y debo también hacer una salvedad frente a la pandemia, porque gracias al gobierno actual realmente nosotros fuimos de los países que mejor salimos de la pandemia, no obstante hace parte de la narrativa, ¿no? Porque acuérdate que todo esto es según cómo se cuenta. Si a eso le sumas el hecho de que ya desde hace más de 25 años no se imparte la cátedra de historia y que la memoria histórica la ha escrito principalmente la izquierda, se ha podido elaborar una narrativa que convence sobre todo a la gente más joven. Y la gente más joven desde 2019 ha venido participando más en política. No solamente ha sido beligerante, sale a las calles, protesta, sino que efectivamente está votando. Y ese es el electorado que más respalda a Gustavo Petro en todos los estratos sociales. Entonces, mientras más mayores la población, pues obviamente más memoria real tiene la historia colombiana y más está pendiente a votar hacia el centro-derecha. Pero Petro sabe que tiene una gran fortaleza ahí, en la juventud, por todos los temas que yo te he dicho anteriormente. Y
parece que tuviera, vuelvo y hago alusión al mismo efecto, al mismo efecto teflón, porque Gustavo Petro, por ejemplo, puede salir borracho en sus alocuciones públicas y cuando sale, digamos, a la plaza pública. Puede mandar gente de su campaña a hablar con los narcotraficantes que están en la cárcel para prometerles quitar la extradición a Estados Unidos y no le pasa nada. Puede tener a una persona como Piedad Córdoba, que no saben quién es Piedad Córdoba, era una política colombiana muy cercana al chavismo, que negoció la liberación de los secuestrados en la época de Álvaro Uribe, en los años 2000, 2008, 2000, pues digamos, de la época de Álvaro Uribe. Entonces, Martín, es algo que no podemos comprender, cómo esta persona puede salir y decir lo que sea, y el escándalo que estamos despertándonos hoy, donde se infiltraron unos audios y unos videos digamos, de una reunión de los estrategas de campaña diciendo cómo levantan falsos perfiles, cómo inventan calumnias para desprestigiar a sus contrincantes electorales, explican explícitamente con Gustavo Petro ahí cómo van a inventar la información en contra del otro y no pasa nada. Entonces es algo inexplicable y tristemente te cierro con esto, y es que empieza uno a oír en las calles, pues si nos vamos a joder, no sé si la palabra joder en Argentina es muy grosera, me pido excusas, pero dicen, si nos vamos a joder todos. Y ese pensamiento es muy dañino y es pues muy peligroso para nuestra democracia. Entonces, él habla sobre el hecho de ser defensor de la democracia cuando es el enemigo principal de la democracia. Marcela, muchísimas gracias por la posibilidad de hablar con vos, muy clarificador, y vamos a volver a hablar y a seguir el tema de lo que sucede en Colombia, que es uno de los grandes referentes de América Latina, y quiero repetir, Marcela Prieto Botero, que es VP de Relaciones Institucionales de Visión Américas Internacional y analista política, así que la pueden seguir en todas las redes. Muchísimas gracias, Marcela, y nos estamos viendo y siguiendo esta temática que tanto nos preocupa. Gracias. Martín, un saludo muy especial para todos tus oyentes y tus cibernautas. Muchas gracias. Así que bueno, vamos a cerrar un nuevo programa de Negocios son Negocios con estos análisis tan profundos e importantes que realizamos hoy, la posibilidad de charlar con dos personalidades que analizan la realidad, las ideas, la filosofía y los asuntos de América Latina también con tanta profundidad, y decimos que agradecemos a todos los que estuvieron hoy presentes y que recuerden que siempre lo mejor está por venir. Si lo podés soñar, lo podés hacer. Así que un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Chau, chau.